Yo, gente, cuando era más pequeño solía tener una gran obsesión con los protagonistas de los animes. Eran muy pocas las veces en las que un personaje favorito mío no fuera el protagonista de esa historia. Y eso quizás sí haya cambiado un poco al pasar de los años, pero igual me quedó la duda del por qué me gustaban tanto los protagonistas, más que el rival, el antagonista o algún secundario. O profundizando más en esta cuestión, ¿qué es lo que tiene un buen protagonista? ¿Acaso basta únicamente con que sea un buen personaje? Bueno, tratemos de averiguarlo. Ok, hablaré sobre los protagonistas y sobre cómo se hace o escribe uno bueno, pero antes de empezar quiero acotar que esto es solo mi opinión y trataré de argumentar cada cosa que mencione. Habiendo aclarado, empecemos. Primero, quiero explicar la diferencia entre un protagonista y un personaje principal, porque no son sinónimos. El protagonista no necesariamente tiene que ser el personaje principal y viceversa. El protagonista es aquel que mueve la trama y el que más efecto causa en ella. También suele tener una relación directa con el conflicto principal de la obra, conflicto que puede ser generado por un antagonista con el que se van creando distintos obstáculos para que la historia avance. Y el personaje principal es simplemente el personaje más cercano a nosotros los espectadores. Suele ser el personaje con el que vemos esta historia y probablemente sepamos más de él que el mismo protagonista. Es fácil reconocer cuando una obra tiene un protagonista y un personaje principal porque te surge una pregunta como ¿por qué demonios esta serie no se llama Kagami no Basket? ¿O por qué la historia se está narrando mediante una chica si la película se llama King Kong? Akame ga Kill es otro ejemplo de esto. Takagi es el personaje principal, el más cercano a la audiencia, y es que aunque es un personaje muy activo de la trama, simplemente no será el principal catalizador de esta historia. Por eso la protagonista es Akame. ¿Por qué? Pues porque el nombre de este anime lleva su nombre. Alta lógica. El caso es que esto les puede traer varias respuestas a películas como por ejemplo Willy y Elizabeth siendo personajes principales y Jack Sparrow siendo el protagonista, Nemo siendo el protagonista y su papá el personaje principal, todos los Vengadores siendo personajes principales y la rata siendo la protagonista y así. Los beneficios que da separar el personaje principal con el del prota es que 1. Te permite crear ironía dramática en la historia, formándose así varias capas interesantes como el suspenso. 2. Permite ver al protagonista desde un punto de vista más exterior o fuera de sus zapatos, lo cual hace que el protagonista genere distintos aires, como por ejemplo la misma Akame, con ese misterio acerca de su vida y personalidad como tal. Y 3. La historia tiene ese efecto del prota y el personaje principal que hace ver a la obra de manera distinta. Igual, esto es X, porque la gran mayoría de animes que verás en toda tu vida tienen un protagonista que es a la vez el personaje principal. Pero bueno, era algo curioso que probablemente les cambie la vida a muchos. Pero ahora sí, ¿qué tiene un buen protagonista que es usualmente el personaje principal? O como dice el título del video, ¿cómo se hace un buen protagonista? Para responder esta pregunta, daré y explicaré 4 puntos que a mi parecer debería tener un buen protagonista: el significado, el objetivo, las virtudes y fallas y por último, pero no menos importante, las conexiones. En el video de cómo escribir buenos finales mencioné que una obra debería entregar un significado, un mensaje, una moraleja. Y es que es aquí, en este punto, por el que pienso que muchos anitubers se quejan tanto de los Gary Stu y Marisu, porque estos representan todo lo contrario a lo que una historia shonen suele tratar de transmitir: mensajes clásicos como el esfuerzo. Por eso, un buen protagonista entre todos los personajes es el que más debería colaborar con este propósito de la historia, siempre dependiendo del tono que posee la obra y sobre todo desde la construcción del mismo personaje. Y es que ya desde este punto se puede saber que cualquier tipo de personaje puede ser un muy buen protagonista, desde un villano hasta un héroe, o desde el personaje más verosímil hasta el más ficticio. Todos pueden ser buenos protagonistas, pero estos tienen que estar alineados al plot, al tema y al mensaje que quiera presentar el autor con su obra. Es por este punto que pienso que animes como Boku no Hero Academia o Black Clover tuvieron un muy mal comienzo, ya que o el mensaje que los autores trataron de transmitir se contradijeron en el primer y segundo capítulo, o el mensaje es simplemente horrible. Es como si nos dijeran en la cara que no hace falta esforzarte para conseguir algo porque simplemente eso llegará a tus manos sin ningún esfuerzo. O peor aún, que si pierdes la oportunidad para conseguir tus objetivos y buscas otra alternativa para llegar a esa meta, como por ejemplo Midoriya siendo un héroe sin poderes o hasta un mago sin magia, tampoco importan, ya que serás recompensado a mitad de camino. Y ese esfuerzo que hiciste antes no habrá valido mucho la pena. Y sí, ya sé que los conocimientos de los libros de Deku o la musculatura de Asta fueron de ayuda para ellos, pero esto deja de ser importante habiendo pasado los primeros arcos. Realmente no lo entiendo. Para los que vieron Haikyuu podrán notar que Hinata, al darse cuenta que fracasó porque no supo defender, bloquear o simplemente su condición física no le rindió lo suficiente para un partido, en respuesta buscó otras alternativas para poder mejorar y logró hacerlo. Eso me parece que sí tiene mucho sentido. Y si hubiese fallado también hubiese tenido sentido y no pasaba nada, ya que uno de los mensajes que Haikyuu transmite es el del cómo afrontar las derrotas. Y este mensaje no podría transmitirse si hay un Deus Ex Machina que no te permite
permita fracasar. Entonces, pienso que cualquier personaje puede ser un protagonista, pero este tiene que ser el que esté más vinculado al significado de la trama, y es por eso que este tiene que ser coherente con su mundo y todo lo que le rodea tiene que afectarle de la manera correcta y viceversa. Los objetivos. Supongo que este es el punto más obvio de todos. Todo personaje tiene que tener una necesidad dramática, aquello que él quiere ganar, adquirir o lograr. Esto siempre debería estar presente en la historia de una u otra manera. Personajes como Ichigo de Bleach, al no tener un objetivo desde un principio, se puede ver o un poco plano o que solo reacciona cuando los que está alrededor lo obliga a hacerlo. Y es que este punto puedo entenderlo viniendo de una serie de supervivencia como Gantz, Deadman Wonderland o Bitum, en los que los protagonistas se ven envueltos en una situación que no desearon. Y probablemente este sea el motivo por el que estas series suelen ser tan cortas a diferencia de las demás, debido a este particular conflicto. En cambio, con Bleach, Ichigo se siente como si solo fuese guiado por la corriente, y este no tuviera criterio o acciones propias. Algo parecido tenemos con Natsu de Fairy Tail, el cual sí deja en claro desde un principio su necesidad dramática. Pero esta necesidad no está en segundo ni tercero, sino que en octavo plano. Natsu no le presta atención a la búsqueda de su padre durante casi toda la serie, y es que hasta cuando Gildar se le menciona que se topó con un dragón negro, este simplemente lo olvidó después de un rato para irse a tomar la prueba del mago clase S. Y este tipo de cosas suceden durante toda la serie, hasta que se llega a la peor manera de cumplir la necesidad dramática de un prota. Pero bueno, todo personaje tiene que tener un objetivo, por muy sencillo que sea, como el de Mashiro antes de querer ser mangaka, que era el de tener un trabajo estable y vivir una vida normal. Y es que aunque nuestro protagonista no lo tenga, el autor debería desarrollar el propósito de vida de su personaje y hacerlo cuestionarse acerca de qué es lo que quiere realmente. El objetivo y los obstáculos son importantes, y esto nos ayuda a revelar el siguiente punto. Todo buen protagonista tiene tanto virtudes como fallas, y estas mismas, al ser una parte importante de los personajes, tienen que estar desarrolladas a profundidad. A ver, si te preguntara cuál es la falla de Superman, no es la kriptonita. Pienso que personajes como Superman o Doctor Manhattan, al tener tanto poder, su verdadera falla sería la falta de humanidad que hay en ellos, o la incapacidad de conectar con los humanos al ser estos prácticamente dioses. Algo parecido, pero a menor escala, sería Saitama, al sentir ese vacío por dentro o como si hubiese perdido algo al haber ganado tanto poder. Con esto dicho, es fácil argumentar el hecho de que no hace falta que los personajes sean totalmente verdaderos o humanos. Pueden no serlo, siempre y cuando tengan sus virtudes y sus fallas, y que éstas sean capaces de desarrollarse a lo largo de la historia. Estos son motivos por el que Kirito y Erza son criticados, ya que no tienen ningún fallo y las pocas veces que se encuentran en algún abismo, estos suelen ser muy tontos o superficiales. Obviamente, para conocer más acerca de las cosas buenas y malas que tienen nuestros personajes, lo ideal sería que estos tuvieran un pasado y decisiones que tengan peso, y el catalizador de ese desarrollo debería ser la misma trama, ya que la trama tiene que ser construida para iniciar el cambio encontrado en los puntos de virtud y fallas del protagonista. Este punto está ligado a los puntos de vista y cambios que posee el personaje, y estos a su vez están conectados al último punto que quiero tocar, las conexiones. John Truby, en su libro de la anatomía de la historia, dice que el error más grande que cometen los escritores a la hora de escribir personajes es que piensan al héroe y a los otros personajes como individuos separados. El héroe está solo, sin conexión con los demás. El resultado no solo nos da un héroe débil, sino que también nos da una lista de oponentes iguales de débiles. Esta cita representa muy bien lo que quiero decir con las conexiones. Un buen protagonista tiene personajes paralelos alrededor de él que reflejan la o las temáticas de la premisa, pero lo hacen de otras maneras, con otros puntos de vista y presentando cambios distintos al del mismo protagonista durante la serie. Robert McKee, en su libro del guión, da el caso hipotético de un protagonista cuatridimensional, en el que puede ser algunas veces compasivo y otras cruel, valiente pero otras veces temeroso. Este personaje necesitaría un reparto de personajes secundarios que delineen sus contradicciones. Personajes hacia los que este protagonista pueda actuar y reaccionar de diferentes formas en diferentes momentos y lugares, para que así la complejidad de este hipotético protagonista sea consistente y creíble. Un ejemplo muy cool acerca de estas conexiones lo pueden encontrar en el video de los exámenes Chunin del que es actualmente mi anituber favorito, Icefox. Él allí explica que los personajes de Naruto están conectados por una red y que todos tienen una ideología distinta sobre un tema en específico y que eventualmente estos podrían cambiar en un futuro. Así que sí, al final, para crear un buen protagonista también es necesario crear buenos personajes o entornos que lo rodeen a él, ya que lo que lo hace distinto de los demás es que nosotros vemos la historia a través de él, que él es el más integral catalizador del conflicto de la trama y que él es el corazón del tema. Sin embargo, ese corazón, sobresalga más o sobresalga menos, aún así necesita el soporte de otros componentes para que funcione de forma correcta.
En fin, los protagonistas son la mayor representación de lo que tu obra quiere representar. Y también son los ojos que nosotros usamos para ver un mundo nuevo. Claro, siempre y cuando ese protagonista sea el personaje principal también. Hacer este video fue realmente informativo y divertido. Y también me despejó algunas dudas que tenía años atrás. Probablemente que los protagonistas sirvieran para yo conocer nuevos horizontes fantásticos, quizás explicaría el por qué la mayoría eran mis favoritos. Y hablando de eso, también me gustaría saber cuál es tu personaje principal favorito. Pero bueno, espero que esto les haya servido de algo, o por lo menos les haya entretenido. Ey, en este canal hablo acerca de anime y dibujo. Si te interesa uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma. Ahí estaré subiendo todos mis dibujos. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte. Y si te gustó el video, deja tu like. Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. Bye.